Bien, pues empecemos con esta ventana y lo que vamos a hacer va a ser algo un poquito sencillo, básicamente porque creo que la fuerza de este vídeo va a estar en la parte trasera de esa ventana, pero antes hay que hacer la forma aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a empezar con una shape, la cual vamos a escalar y, por ejemplo, vamos a poner 0,8. Esto siempre digo lo mismo, probad a diferentes medidas, probad diferentes cositas, diferentes parámetros y lo que os vaya bien. Al final, creo que generamos mucho el tema de seguir los pasos uno a uno y seguir exactamente los mismos patrones y los mismos parámetros. Y considero que cuanto más probéis, mejor os va a arraigar la información en vuestros cerebros y más rápido vais a poder ir después. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner a continuación? Bien, a mí lo que me interesa es el marco, en verdad, no me interesa tanto lo de dentro. Por tanto, puedo darle a barra espaciadora, invert grayscale y lo invertimos. Ahora digamos que lo positivo, lo que tengo presente, es el blanco. Acto seguido puedo hacer también un blur high quality. El blur high quality lo que me va a permitir es tener este degradado hacia adentro. ¿Qué es lo que me interesa? Quizás podría llegar a interesarme tener un marco real o el marco en completo sería el cubo. Eso dependiendo de nuestra textura final o dependiendo de nuestro modelo final, vamos a hacer una cosa u otra. Yo lo que voy a hacer de momento es conectar este al normal y voy a empezar a ver cómo funciona en completo. ¿Por qué? Porque seguramente no voy a hacer un marco desde la esquina, es decir, no voy a hacer una parte interior, pero podríamos hacerlo. Lo que voy a hacer de momento es que todo el cubo va a ser el marco. Así pues, ahora que tenemos este blur, podemos poner unas curvas y con estas curvas empieza un poco lo entretenido. ¿Qué puedo hacer con estas curvas? Pues puedo hacer perfiles. Perfiles porque, ¿cómo funcionan las curvas? Desde el negro hasta el blanco podemos ir añadiendo y cambiando parámetros. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí en medio estaría la gama de grises, por aquí más o menos, y si yo pongo que este blanco, vamos a hacer la prueba, digamos, más drástica, que no serviría de nada en verdad, si yo le doy doble clic, conecto, creo un punto y le digo que el blanco es negro, lo que me va a hacer, voy abajo del todo, es que todas las partes blancas, lo más blanco, aquí hay otro nodo, entonces voy a suprimir, ¿veis? La parte blanca también es negra, por tanto la parte de la imagen que aquí era blanca, ahora le he dicho que sea negra. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando puedo subir y dejarlo como estaba, puedo introducir un punto medio y fijaros lo que me empieza a aparecer. Entonces aquí puedo generar un perfil, el perfil del marco. Vamos a hacer algo tal que así, quizás. Y esto me interesa que no sea tan redondito. Por ejemplo, algo así. Podríamos generar lo que quisiéramos, incluso una cosa más marcada, más size-fi, dependiendo de lo que estemos buscando. Puedo hacer, por ejemplo, incluso que aunque no esté marcada del todo, la parte blanca también sea más oscura. Y por tanto, lo que me va a permitir esto es tener el marco aquí. ¿Qué puedo hacer con ello? Irme a la parte más oscura y tengo el marco interior. Sinceramente esto no me acaba de convencer porque al final es una parte de la textura que no se utiliza y demás, así que lo voy a dejar en blanco. Quizás en la forma lo voy a hacer un pelín más grande porque nos interesa ver principalmente la parte interior. Vamos a poner pues 85, por ejemplo. Y con las curvas, repito que podemos hacer lo que queramos, es decir, podemos hacer perfiles tan básicos como este o podríamos generar un perfil mucho más trabajado donde pues generamos pequeños escalones, el cual puedo poner, por ejemplo, que en vez de ser curvo, sea plano. Y aquí tenemos el pico.
tiro para atrás. No sé si se acabará de apreciar, si tiro para adelante y hacia atrás, hay una pequeña variación entre uno y otro. Y quizás me interesa que sea más pico. Estos los selecciono y le doy también que sea completamente recto. Y así puedo poner este justo encima del otro. Uno y otro. Incluso así, sinceramente no me acaba de convencer porque genera estos pequeños artefactos que estamos hablando que solo son normales. Por tanto, estos artefactos sí se van a ver. Quizás hacer algo así. Vamos a ver si puedo... Algo tal que así. Bueno, con esto parece más o menos la ventana de un tren y me parece bastante correcta. De hecho, podríamos hacer la ventana de un tren. En vez de hacer la típica cruz aquí, pues hacer una más, por ejemplo. Duplicamos esto, simplemente lo voy a hacer así rápido. Vamos a modificar el tamaño en la escala Y y simplemente detrás de la curva añado un blend, ¿vale? Lo tengo con atajo de teclado. Podemos poner barra espaciadora blend y lo pongo uno por encima de otro con Max Light, por ejemplo, y lo que me va a hacer con mayúsculas apretado voy a cambiar para que se añada aquí en medio. Lo voy a hacer, por ejemplo, va a ser escalar en X hasta que entre dentro, tal que así. Y con el transform, entiendo que este vídeo va después de todo el curso gratuito que tengo en el mismo canal de YouTube. Por tanto, no me entro dentro de los nodos, entro directamente a explicaros cómo hacer las formas. ¿Vale? Para ver todo esto, entiendo que habéis pasado por el curso o que como mínimo tenéis conocimientos de Substance Designer. Yo os explico el por qué los pongo, pero no exactamente lo que hacen. Básicamente porque si no sería un vídeo muy extenso y muy largo. Esto lo vuelvo a poner, por ejemplo, con un blur high quality o con un blur, vamos a probar. El blur, por ejemplo, lo que no me gusta es que sea tan poquita cosa. Algo así, por ejemplo. Le voy a dar esta escala de grises aquí para que se mezclen con esta de aquí. ¿De acuerdo? Lo que hace el Max Light básicamente es mezclar por luces. Si le pusiera un add, me añadiría sí o sí el blanco sobre el gris, pero el Max Light tiene en cuenta los grises y los va sumando o restando entre sí. Por tanto, hace este pequeño pico de aquí, que es el que me interesa. De la misma forma que hemos hecho esto, podríamos hacer la cruceta, incluso podría duplicar este, control D, voy a rotarlo, voy a primero poner la posición a reset para que esté justo en el centro y lo podría rotar 90 grados. Esto lo tiro para atrás. Esto es lo bueno de Substance Designer, es decir, puedes meter cosas por medio. Aquí ponemos un blend, comprobamos que esté conectado. Hay veces, como habéis visto antes, que no lo conecta, pero no sé exactamente el por qué, porque ahora mismo sí que tengo el estándar puesto. Y si aquí sí que me interesa que sea, por ejemplo, un add linear, ¿por qué? Pues porque no hay escala de grises, en verdad. Es decir, es blanco y negro y blanco y negro. Aquí daría igual. Es el mismo resultado. El add linear que el max light. Fijaros que no tiene nada que sea una diferencia abismal. ¿Dentro intrínsecamente puede haber alguna diferencia? Puede, pero nosotros ni la apreciamos. De la misma manera podríamos duplicar este y hacer un previo. Vamos a ponerlo aquí en medio ya. Y hacer un previo al final, digamos, con otro blend y conectamos este. Este, ¿dónde lo vamos a poner? Pues un poco más abajo. Y de nuevo aquí ponemos un add. Y así viendo los dos, recordad, esto sí que lo digo, que con un solo clic, y fijaros sobre todo los badgets, con un clic cambiamos de nodo, pero seguimos viendo el nodo que tengamos con doble clic. Es decir, yo estoy aquí en la ventana 2D, como me indica este back, y si clico una sola vez, estoy en las propiedades y por tanto puedo cambiar, en el caso del transform aquí,
viendo lo que está pasando en este resultado. ¿De acuerdo? Si le doy doble clic, aquí, cuando yo lo mueva, por fin lo han cambiado bien, puedo acercarme a este nodo y verlo, porque se está recalculando todo el rato. ¿Vale? Pero hasta hace pocas versiones esto se quedaba en gris y no se recalculaba, pero creo que es un poco... con estas dos barras lo podemos hacer bien, pero cuando tengamos mucho detalle es mejor tener aquí en grande el resultado y en pequeñito los nodos para ver o cambiar la distribución de la ventana, todo lo que es la interfaz y tener una ventana 2 de grande. Sinceramente la de 3D la usamos casi al final o para ver un poco el resultado, pero con una ventanita pequeña ya casi nos valdría. Nos interesa más el 2D primero de todo y luego ir arreglando el 3D. Aquí empezamos ya a tener una buena base de nodos. Esto lo tiro para atrás. Esto lo voy a dejar así. Incluso lo voy a hacer un poquito más pequeño. Esto en I. Porque me interesa, como decía, que se vea bien la parte de atrás. Este es el blend de aquí, este es el blend de aquí. Esto ya depende de cada uno y cada una cómo lo quiera organizar. Yo, por ejemplo, dependiendo de lo largo que vaya a ser esto, pues si ocupa 10 o 15 blends, normalmente suelo poner algo así para ir haciendo como una especie de triángulo y en el último de todos es el que vuelve a subir aquí. Digamos que lo tengo como tal que así. Vale, imaginaros que esto está 5 o 6 veces, pues estaría más o menos tal que así. Y este vendría desde aquí abajo. Tiro para atrás, me quedo con todo esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, pues lo que voy a hacer es pasar esta información al heightmap, principalmente para ver el resultado. Aquí, si me acerco, es completamente plano. Y estamos trabajando con las normales. Vamos a poner el heightmap desde el blend, perdona, desde el normal. Así que desde el normal voy a sacar un normal to height. Y voy a ponerlo tal que así. Vamos a ver ahora el resultado para que la parte oscura se quede oscura. Me interesa que se marque bastante esto. Vamos a ver las frecuencias base. Porque se veía excesivamente, o sea, muy diferente entre unos y otros. Al final, fijaros que esto hundiría. Vamos a ponerle aquí para que veáis la diferencia. Materials, Default, Tessellation. Ahora va a recalcular un momento. Si le pongo la escala bastante elevada, aunque realmente con un 4, con un 2, 4 más o menos, o 5, sí, con un 5 ya valdría. Ya iría bastante bien. Fijaros lo que me está haciendo aquí. Esta pequeña onda me la está generando esto de aquí, porque el negro va hacia abajo, el blanco sube, entonces no me acaba de interesar. Voy a ir al height, voy a bajar los balances para que me quede todo en pequeñas elevaciones. Sí que es verdad que esta parte queda muy por encima. Podría, por ejemplo, vamos a hacer, por ejemplo, un blend con ella misma antes de ir a las normales. Antes de pasar por las normales, fijaros que si lo hiciera así quedaría pues como estoy buscando en verdad. Lo que pasa es que el blanco es muy blanco. Pero puedo poner, por ejemplo, un multiply. Multiply de este, es decir, de este por este, y el resultado es este. ¿Qué es lo que consigo así? Básicamente que la parte oscura se marque. Ahora podemos jugar un poco para ver qué elevación quiero o no.
Yo, por ejemplo, dejaría tal que así. Podríamos hacerlo de otra manera, podríamos conectar este y multiplicarlo, o podríamos hacer que este pasara por una escala de, o sea, por un color, o por una escala de grises y darle tonos. Bueno, son 1000 opciones para ir al mismo punto. Esto es igual que el 3D, podemos hacer 1000 maneras de llegar al mismo punto. De todas formas, como las normales están simplemente a 50 y se marcan un montón, también es verdad que el normal to height también se marca mucho. Podríamos poner, por ejemplo, que estuvieran a 1 y fijaros cómo el normal to height ha cambiado. Si le ponemos ahora a 50 y 50, es algo un poquito más natural. Podríamos jugar un poco, ahora habría que subir las fuerzas y demás. Esto al final no hay una fórmula exacta para llegar al mismo punto. Como decía, podemos hacerlo de 1000 historias diferentes. Bueno, una vez tenemos esta ventanita casi de tren, vamos a darle un poco de roughness a la parte de cristal. Por tanto, lo que voy a hacer es pensar en que el roughness, cuanto más oscuro, más brilla. Es decir, si llegamos a 0 o a negro, tiene más reflejo. Si no, iros al primer o segundo vídeo del curso donde explico el PBR. Y cuanto más blanco, menos rugosidad tiene, por tanto, menos brilla. Pero lo que quiero realmente es que aquí haya como una especie de huellas o de un poco más de desgaste del cristal. Por tanto, lo que voy a hacer va a ser traer un blend. Del blend me voy a traer un Cloud 2, por ejemplo, y lo voy a conectar directamente arriba. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que todo, ¿veis? Cuando paso la luz, vamos a ponerlos en esta parte de aquí, fijaros aquí, cuando paso la luz genera esta especie de desgaste, de huella, etcétera. Podríamos incluso poner huellas de dedos o manos o demás, haciendo igual una shape y poniéndola por encima. ¿Cuál es el problema aquí? Que todo está puesto por encima. Podría, por ejemplo, poner un multiply para ver cómo queda. Un add linear o un max light sería lo suyo, en verdad. Pero el max light lo que me va a hacer es, se me va a comer partes porque son grises con grises. Por tanto, ¿qué es lo que a mí me funciona mejor? Pues poner un copy y voy a poner esto al revés. Voy a seleccionar los dos lazos, presiono X y ahora fijaros que me aparece exactamente lo mismo, pero si yo conecto la máscara, que es la parte importante, aquí, vemos como hay alguna parte que sí se ha comido un poco y demás, pero ya está única y exclusivamente por dentro. ¿Cómo acabamos de afinar esto? Pues selecciono el lazo de la máscara, histogram scan, lo acerco aquí. Podríamos presionar D y que todo estuviera dentro y tener solo este nodo. De hecho, lo vamos a dejar aquí para que esté más limpito. Presiono histogram scan, estoy viendo y viendo las propiedades. Y lo que voy a hacer es, en la posición, voy a empezar a moverme. Y fijaros que si lo pongo a 1, se come toda la parte de aquí. Por tanto, voy a ir a histogram scan. Voy a ponerle el contraste, voy a ponerlo a 1 también. Y vamos a empezar a reducir hasta que a mí me interese. ¿Dónde me interesa? Pues donde vea que se mezcla en verdad. Fijaros que por aquí ya empieza a salir por detrás, por tanto aquí ya no. Vamos a reducir hasta aquí. Y con el contraste vamos a empezar a difuminar un poco. Tal que así. Fijaros que ahora única y exclusivamente está dentro. ¿Por qué? Pues porque todo esto está cubierto por esta máscara de aquí. Entonces, ¿cómo puedo acabar de gestionar esta máscara? Porque es verdad que está mucho mejor, pero realmente es demasiado. Ahora es demasiado comparado con antes.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues principalmente necesito que con la parte de opacidad pueda gestionar esta parte de aquí. Si yo reduzco esta opacidad, como estoy reduciendo realmente la parte de arriba, tengo un pequeño problema, porque entonces sí que va a dejar ver a los clouds. Quito esto, quito las dos partes, y me interesa que esto esté al revés, pero ¿cuál es el problema? Que estando al revés, el blanco es el de arriba y el negro es el de abajo. ¿Cuál es el tema? Volver a invertir la máscara. Así pues me queda este por debajo y este lo puedo llegar a sacar y gestionar cuánto grado de suciedad o de traspaso tengo. Puedo hacer algo así, por ejemplo, que cuando le pase la luz ya no es un reflejo absoluto, a diferencia de este, ya distorsiona más la luz, o puedo hacer que sea muy agresivo. Hago tal que así, pensemos que está nevando, por tanto va a estar bastante helado. Obviamente vamos a hacer una desproporción, es decir, vamos a hacer unos copos grandes que van a bajar por aquí, ¿de acuerdo? Eso tengámoslo presente. Vamos a pintar la ventana. Bien, y hasta aquí la primera parte. Lo que vamos a hacer ahora es generar los copos. Los copos en Substance Designer no vamos a poder verlos caer. Aunque pongamos los parámetros, considero que es un pequeño error que tienen, que tenemos que usar Substance Player para ver las animaciones. Pero bueno, eso lo vamos a ver en un par de vídeos más adelante.